Hola a todos, mi nombre es Eduardo Guzmán y soy un periodista de investigación especializado en archivos clasificados, aquellos expedientes que el Estado o ciertas instituciones han decidido ocultar, bajo la excusa de proteger la estabilidad emocional del público. Durante años, he perseguido historias de terror que la gente prefiere olvidar, pero ninguna me ha consumido como el caso de la casona de la colonia Roma, un misterio de finales de 1999 que las autoridades mexicanas intentaron borrar por completo. Lo que descubrieron los obreros durante una remodelación no fue un tesoro ni un cadáver fresco, sino algo mucho peor, un testimonio puro de un horror persistente. Detrás de un muro falso, empotrada en el ladrillo frío, yacía una caja de acero sellada, cubierta por el polvo de décadas, que contenía 7 cintas de video en formato Hi8 y una nota manuscrita garabateada con prisa y desesperación. El mensaje era simple, directo y aterrador. No deben ver esto, pero la curiosidad inherente al ser humano y la intriga de la policía al ver el contenido selló el destino de todos los que se involucraron. Las cintas no mostraban una masacre explícita, ni un rito satánico. Mostraban algo sutil, algo que se desarrollaba con una lentitud enfermiza en una sala de la casa, grabada noche tras noche. El terror escalaba de lo auditivo a lo visual, de golpes distantes en la tercera grabación a la aparición fugaz de una sombra imposible en la quinta. Pero fue la séptima cinta, la última de la serie, la que provocó el pánico y el consecuente encubrimiento. En ella, Javier Montesinos, el dueño de la casa desaparecida, aparecía por primera vez, descompuesto y al borde del colapso, apenas un fantasma respirando frente al lente. Su advertencia final, susurrada con el último aliento, se convirtió en el eje de la censura en sí. Alguien encuentra esto. No entren al sótano. Hoy, gracias a la negligencia de un exfuncionario y mi persistencia, he conseguido acceso a copias de las grabaciones. Y lo que vi me ha obligado a adentrarme en esa casa condenada. La casona en cuestión se erguía en el corazón de la colonia Roma Norte, un área de Ciudad de México caracterizada por su arquitectura porfiriana y sus avenidas flanqueadas por árboles centenarios, testigos mudos de incontables historias. Esta vivienda en particular, construida alrededor de 1910, poseía la elegancia decadente que solo el tiempo y la falta de mantenimiento adecuado pueden conferir. El dueño, Javier Montesinos, era un hombre de unos 50 años, reservado hasta el extremo, conocido en el barrio solo por su afición a la lectura y su reclusión voluntaria. Vivía solo en esa mole de piedra y argamasa, un espacio excesivo para un solo hombre, y se rumoreaba que estaba obsesionado con catalogar la historia oculta de la propia casa, quizás buscando una raíz profunda para su soledad. Nadie notó su ausencia de inmediato. Los vecinos asumieron que Javier había salido de viaje, como hacía a veces, buscando archivos o libros antiguos fuera de la capital. Fue hasta que las cartas se acumularon en el buzón y un olor tenue comenzó a emanar del interior en pleno verano de 1999, que la policía se vio forzada a intervenir. La investigación inicial fue superficial. Un caso más de un hombre adinerado que decide desaparecer. No había rastros de lucha. Las ventanas estaban cerradas y las cerraduras intactas. La casa fue sellada, etiquetada como escena de un posible escape voluntario, o peor, suicidio no encontrado, y permaneció así, en un limbo legal y estructural. Pasaron años, hasta que en 2005, la propiedad fue vendida a un desarrollador con planes de renovación. Fue entonces, durante la demolición interna, cuando los obreros dieron con el muro falso, el escondite perfecto para la caja metálica y su carga de 7 pesadillas encapsuladas en celuloide Hi8, alterando para siempre el curso de esa historia olvidada. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos. Y no olvides de comentar y compartir este video con familiares y amigos. La decisión de obtener las copias de las cintas fue el primer acto de estupidez consciente que cometí en esta investigación. El exfuncionario, un hombre llamado Ramos, temblaba mientras me entregaba la unidad de almacenamiento. Él había sido parte del equipo original de clasificación, los encargados de justificar la censura, y su rostro, marcado por el insomnio y una culpa palpable,
Era la prueba viviente del impacto psicológico que el material ejercía. Me dijo que las autoridades no temían lo que la gente pudiera creer que las cintas mostraban, sino lo que las cintas realmente mostraban. Una intrusión que desafiaba la lógica del mundo físico. Me atrincheré en mi departamento, convertido en un búnker de proyección, para asimilar la verdad de Javier Montesinos. Las primeras 2 cintas, como se reportó, eran aburridas, pura oscuridad granulada, solo el ligero silbido del viento colándose por alguna rendija. Pero mi atención estaba fija en la tercera, marcada a mano con un número romano y un icono que parecía una oreja. El metraje comenzaba de forma idéntica, el plano fijo de una sala antigua y vacía, iluminada débilmente por la luz ambiental que se colaba por las cortinas, a pesar de ser la medianoche. Una sala que ahora reconocía por las fotos del archivo como el antiguo salón de lectura de la casona. Entonces llegó el sonido, un golpeteo sordo, rítmico, que no parecía provenir de la casa, sino de algo mucho más profundo, resonando en la estructura ósea de la propia grabación. Tic, 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 como si alguien estuviera midiendo el tiempo, con un objeto contundente, contra una superficie dura. Escuché con auriculares de alta fidelidad, intentando aislar la fuente, y me di cuenta de algo escalofriante. El sonido no era uniforme, cambiaba de resonancia, como si la fuente se estuviera moviendo lentamente por el subsuelo. Los susurros vinieron después apenas audibles, ininteligibles, voces múltiples que se superponen y se deshacían en un murmullo espectral. La cinta 5 era la estrella de la clasificación, el punto de quiebre donde lo asombroso se transformaba en terror. Era noche 5. La cámara seguía fija. A las 3 de la mañana con 22 minutos y 40 segundos, sucedió. Una mancha oscura, densa, más negra que la propia sombra, cruzó el fondo de la habitación en menos de un parpadeo. No era una persona, no tenía forma humana definida. Era una masa de ausencia que absorbía la luz. Reproduje el clip en cámara lenta, cuadro por cuadro. La figura se movía con una velocidad inhumana, pero había un instante, un único cuadro de video, donde parecía detenerse. En ese milisegundo, la mancha no se movía hacia la pared opuesta. Parecía girar, su masa deforme enfocándose directamente en el lente de la cámara. Esta fue la primera vez que sentí el frío que Ramos había advertido. Una sensación de ser observado no por el contenido de la cinta, sino por algo dentro de la cinta. La sexta grabación era la más inquietante a nivel técnico. Se mantuvo la oscuridad y el silencio hasta cerca de las 4 de la mañana. De pronto, se escuchó un clic mecánico, inconfundible. El sonido de la cámara High 8S yendo manipulada. La imagen comenzó a temblar violentamente, no por un movimiento externo, sino como si la cámara estuviera siendo levantada o empujada por una mano invisible que ignoraba su propio peso. Luego, la cámara giró lentamente, de forma deliberada, enfocando ahora una esquina diferente de la habitación, una pared sin ventanas ni puertas, antes de volver a su posición original, con un golpe sordo, como si la hubieran dejado caer. Javier Montesinos no había estado allí esa noche. La cámara estaba sola. La séptima cinta, las últimas horas de Montesinos. La grabación es más ruidosa, llena de estática intermitente, como si el propio medio estuviera corrompiéndose. El salón ahora parece ligeramente diferente. Hay un objeto nuevo, una manta o un abrigo tirado cerca del trípode. El sonido de los golpes es constante. Ahora, un martilleo lento desde el suelo que acompaña a los susurros fantasmales, que esta vez parecen formar palabras, aunque distorsionadas. Algo parecido a ven o baja. De repente, Montesinos irrumpe en el cuadro, no desde una puerta, sino desde un rincón, arrastrándose. Está pálido, deshidratado. Sus ojos son pozos de terror, pero no parece lastimado físicamente. Luchó por alcanzar la cámara. Su respiración superficial y entrecortada era el único sonido humano en la cinta. Se inclinó. Su rostro llenó el cuadro, revelando la desesperación brutal de un hombre que ha visto demasiado. Su voz era un hilo raspado, apenas audible sobre la estática y los golpes de abajo. Su advertencia final, la misma que me había llegado por filtraciones, resonó con una urgencia
que me perforó el pecho. No entren al sótano, no lo hagan. Después, simplemente se alejó del cuadro, y la cámara se apagó. No había final gráfico, solo la cesación repentina de la luz, pero la cinta seguía corriendo por unos minutos más en la oscuridad total. Y en ese silencio fílmico, justo antes de que el contador llegara a cero, se escuchó un crujido metálico y un arrastre pesado, como si algo extremadamente grande y frío estuviera siendo jalado a través de la habitación hacia el lugar donde Montesinos había estado un momento antes. Apagué la pantalla. El silencio de mi departamento era insoportable. Entendí por qué las grabaciones fueron censuradas. No era el miedo a la figura, sino el miedo a la intención de la figura. Esa cosa no estaba atrapada en la casa, estaba atrapada en el medio, en el video, y cada vez que aparecía, se acercaba más al lente, como si intentara usar la grabación como un portal para salir. Tenía que ir a la casona, entender el contexto físico de esa sala de lectura. Localicé la dirección exacta en la calle Tonalá, y, tras una serie de gestiones dudosas, conseguí un acceso temporal al edificio, ahora propiedad de una constructora fantasma. La colonia Roma se sentía diferente bajo el sol de la mañana. Las fachadas Art Deco y los jacarandás en flor intentaban disimular la podredumbre interna. La casa era peor de lo que las fotos sugerían. Una boca abierta de ladrillo y rejas oxidadas. El aire interior era pesado, olor a mojo, tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. Subí la escalera principal, pisando con cautela sobre la madera quejumbrosa, directo al salón de lectura que había memorizado a través del video granulado. Entrar en la habitación real fue un choque sensorial. Era más grande de lo que se veía en las cintas. El techo alto y los restos de estanterías vacías magnificaban la sensación de abandono. Busqué las marcas, el lugar exacto donde la cámara había estado fija durante 7 noches. Encontré las sutiles hendiduras circulares en el suelo de madera, casi invisibles, donde las patas de un trípode pesado habían reposado durante días. El trípode había estado apuntando a un punto muerto en la pared, justo donde la figura oscura había cruzado en la noche 5. La obsesión de Montesinos con las grabaciones era enfermiza. ¿Por qué grabar un punto vacío y esperar a que algo pasara? A menos que ya supiera qué esperar. Mientras inspeccionaba la pared objetivo, noté una incongruencia. En las entes, la pared parecía lisa. En realidad, la luz que entraba por la ventana revelaba una textura diferente. Me acerqué, palpando la superficie con mis dedos. Sentí una línea fina, casi imperceptible, que corría verticalmente a través del empapelado gastado. No era una pared sólida, era una puerta oculta, camuflada y sellada con pintura y yeso. Apreté la línea. No, sí. Me moví a lo largo de la pared, buscando un mecanismo, un resorte. Mis dedos finalmente se detuvieron en lo que parecía ser una vieja cerradura de bronce, ahora oxidada y pintada. Tomé una pequeña palanca de mi mochila de herramientas y, tras un esfuerzo considerable que hizo que el polvo de 20 años se levantara en una nube sofocante, logré forzar el pestillo. Hubo un crujido sordo, doloroso. La sección de la pared se separó ligeramente, revelando un espacio oscuro. No era una habitación nueva, era la entrada al sótano que Montesinos había rogado que nadie visitara. El hedor metálico se intensificó al abrir la grieta, un olor a mineral frío y estancado. Empujé la puerta hasta abrirla por completo, revelando una escalera de piedra en espiral que descendía a una oscuridad absoluta. No me atreví a usar la linterna de inmediato, queriendo escuchar antes de ver. Me agaché en el umbral. El aire frío subía envolviéndome como una mortaja húmeda. Los golpes que se escuchaban en las cintas parecían resonar ahora, muy débilmente, en la profundidad. Mi mente estaba gritando para retirarse, para clasificar el material como Montesinos y Ramos habían intentado, y huir. Pero la curiosidad periodística era una droga poderosa. Tomé mi linterna y proyecté un haz de luz hacia el vacío. El rayo se perdió rápidamente. La distancia era mayor de lo esperado, pero lo que no esperaba ver era el primer escalón. No estaba vacío. Sobre la piedra húmeda del primer escalón, justo donde la oscuridad comenzaba a tragar la luz, había un objeto pequeño, redondo. Era una pila de formato AA, moderna, no oxidada,
claramente colocada allí recientemente, y a su lado había un trozo de papel. Lo levanté con manos temblorosas. No era de Montesinos, estaba impreso con letra de molde, y decía: solamente en la cámara sigue encendida. El trozo de papel arrugado se sentía frío en mi mano, una burla cruel contra la advertencia desesperada de Javier Montesinos. La pila junto a la nota, recién extraída de su envoltorio de plástico, confirmaba lo innegable: alguien más había estado aquí, y lo que es peor, alguien estaba aquí. La línea del tiempo se había roto. El horror de 1999 no era un evento pasado, sino una condición persistente de la casa. El pánico me atenazó la garganta. Pero la curiosidad, esa enfermedad profesional que me había traído hasta el umbral del sótano, me empujó hacia adelante. Encendí mi linterna de LED de alta potencia, cuyo haz blanco intentaba perforar la negrura de la boca abierta del sótano. La escalera de piedra era irregular, húmeda y resbaladiza, descendiendo en un caracol que parecía no tener fin. El hedor se hizo abrumador. Ya no era solo moho, sino un cóctel de tierra fermentada, óxido y un dulzor nauseabundo que recordaba a flores podridas. Cada paso resonaba con un eco hueco que amplificaba la sensación de aislamiento. Traté de recordar la voz rota de Montesinos, su última súplica, pero ya era tarde. Había cruzado la línea. A medida que descendía, el frío se intensificó, un frío que no era climático, sino inherente al lugar, un frío que parecía succionar el calor de mis huesos. Me detuve a mitad del camino, la linterna oscilando ligeramente. Los susurros que había escuchado en la cinta 3 estaban presentes, pero ahora eran más claros, aunque aún ininteligibles, como un coro lejano bajo el agua. Intenté razonar, convencerme de que era el viento colándose por alguna grieta o el asentamiento estructural de la vieja casa, pero mi estómago se revolvió al reconocer un patrón en los sonidos. Algo que se parecía a una cadencia y un canto enfermo. Finalmente, mis pies tocaron el suelo del sótano, no de piedra, sino de tierra compactada y desigual. El espacio era vasto, mucho más grande de lo que la planta superior sugería, como si la casa se expandiera hacia abajo en dimensiones imposibles. Las paredes de ladrillo antiguo estaban cubiertas por una capa gruesa de salitre, y el techo bajo, sostenido por vigas de madera gruesas y carcomidas, parecía aplastarme. El aire era denso, casi irrespirable, y la sensación de presión en mis oídos era insoportable. Recorrí el sótano con el haz de luz, buscando cualquier señal de Montesinos o, más crucialmente, de la persona que dejó la nota. Había cajas viejas, lonas polvorientas cubriendo muebles descompuestos, y.n. Rinken, una pila de botellas de vino vacías, pero no había rastros recientes, solo el legado de un abandono prolongado. Me moví despacio, sintiendo la tierra bajo mis botas, y fue entonces cuando el golpeteo sordo, el tic, tic, tic de la cinta 3, se manifestó con una claridad aterradora. Ya no era un sonido distante, era omnipresente, vibrando en la tierra bajo mis pies. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Un martilleo lento y rítmico, como si el corazón de la tierra estuviera latiendo con una enfermedad. Me agaché, poniendo mi oído en el suelo. El sonido era más fuerte allí, profundo y resonante, sugiriendo que la fuente no estaba en el sótano, sino debajo del sótano. Mi atención se desvió hacia el centro del espacio. Había una estructura extraña, algo que no cuadraba con el almacenamiento habitual. Era una especie de altar o base circular de piedra negra, desgastada por el tiempo, pero evidentemente pulida. En el centro de esta base había un pozo. No un pozo de agua potable, sino un agujero oscuro, revestido de piedra musgosa, cuyo diámetro no superaba el metro. Un hedor más potente y químico emanaba de él, un olor que me hizo dar un paso atrás, sintiendo náuseas inmediatas. Me acerqué con cautela al borde del pozo. La linterna reveló que la profundidad era considerable. Arrojé una piedra pequeña. Pasaron varios segundos antes de escuchar un chapoteo amortiguado. Era demasiado profundo. Mientras iluminaba el revestimiento interior, noté las marcas. No eran naturales, sino grabados toscos, espirales y líneas que se entrelazaban, demasiado primitivos para ser graffiti, pero demasiado intencionales
para ser aleatorios. Parecían intentar contener algo. Una especie de sello de piedra. Luego, sobre un trípode improvisado hecho con tuberías de PVC, apuntando directamente al borde del pozo, había una cámara. Era una cámara de vigilancia pequeña, digital, camuflada y conectada a una batería externa que explicaba la pila suelta que encontré en los escalones. Estaba grabando. La luz roja parpadeaba incesantemente, capturando la oscuridad, el pozo, y ahora a mí, el intruso, me moví hacia ella con una mezcla de furia y miedo. ¿Quién la había puesto? ¿Estaban monitoreando? Al tocar el trípode, noté que la cámara no estaba grabando en una tarjeta de memoria interna. Estaba conectada por un delgado cable negro que se extendía desde la base del trípode hasta el suelo y desaparecía bajo la tierra compactada, dirigiéndose hacia la pared norte. Era una transmisión en vivo, y el emisor debía estar en algún lugar cercano, tal vez en la propia casa, o peor, fuera de ella. Seguí el cable con la linterna. Me llevó a un nicho, un pequeño hueco en la pared donde Montesinos, o quien fuera, había escondido un pequeño panel de control rudimentario. Había una pantalla de cristal líquido parpadeante. Era pequeña, de unos 7 centímetros, y lo que mostraba no era la cámara que acababa de encontrar. La pantalla proyectaba la vista de otra cámara, una que no había localizado. Su ángulo era bajo, muy cerca del suelo, enfocando algo muy específico. Lo miré con incredulidad. Mi aliento se cortó. El enfoque estaba en un par de pies humanos, inmóviles, calzados con botines de cuero viejos. Eran los pies de alguien que estaba allí, en el sótano, a pocos metros de mí, pero que la luz de mi linterna no alcanzaba a revelar. El pánico se apoderó de mí con una fuerza paralizante. Me di la vuelta, levantando la linterna frenéticamente. El espacio se reveló vacío, salvo por los muebles cubiertos y las sombras danzantes. Me acerqué al borde de la luz. ¿De dónde venía esa imagen? Miré la pantalla de nuevo. Los pies estaban inmóviles, pero el ángulo de la cámara se ajustó sutilmente, como si el operador se hubiera movido 1 centímetro hacia un lado. El tic, tic, tic del subsuelo se aceleró, perdiendo su ritmo monótono y volviéndose frenético. Se transformó en un golpeteo rápido, desigual, y los susurros aumentaron a un volumen que ya no era acuático, sino aireado envolviéndome. Sentí el pelo de la nuca erizarse a no. Era una persona. Era la figura, la masa oscura que se acercaba al lente en las viejas cintas de Montesinos. Estaba aquí, y la cámara que la enfocaba estaba justo detrás de mí, en la oscuridad que mi linterna no podía abarcar. Me giré bruscamente, apuntando mi linterna hacia atrás. No había cámara física, no había trípode, solo una masa de sombra que se despegaba de la pared, densa y sin forma, más negra que cualquier oscuridad natural. Absorbía la luz de mi linterna, no la reflejaba, pero no tenía pies. Los pies en la pantalla no eran de la sombra. En ese momento de confusión aterradora, la pantalla del panel de control se puso blanca, y la imagen de los botines desapareció. Fue reemplazada por un texto simple, impreso en mayúsculas digitales. Estoy cansado de grabar solo el pozo. La sombra se expandió, y un suspiro helado, que no provenía de mi respiración, me golpeó la cara. El golpeteo bajo mis pies se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces, desde la oscuridad absoluta a mi derecha, escuché un arrastre pesado, como si una mesa de mármol estuviera siendo empujada sobre el suelo de tierra. Un arrastre lento, intencional, que se dirigía hacia mí. Estaba atrapado entre la sombra sin forma y el sonido de algo extremadamente pesado moviéndose. Busqué la escalera, pero la sombra había crecido lo suficiente como para bloquear mi retirada. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la linterna. Levanté mi vista y en el techo, justo por encima de la sombra, vi algo colgando. Era el cable de la cámara que seguía transmitiendo. Estaba suspendida en el aire, sostenida por la propia masa oscura, enfocándome a mí. En esa fracción de segundo, entendí la advertencia de Montesinos. No se trataba del sótano, sino de la grabación, y yo acababa de convertirme en el nuevo protagonista. El momento en que la sombra me apuntó con la cámara fue el más aterrador de mi vida, no por la amenaza física, sino por la comprensión de la trampa.
Entendí que la criatura no solo habitaba la casa, sino también la tecnología, que el acto de grabar no era documentar sino alimentar, o quizás invitar. La oscuridad que flotaba en el aire no era una simple sombra, era una distorsión del espacio, una mancha de éter frío que parecía respirar. El arrastre pesado continuaba acercándose desde mi derecha, forzándome a enfocar mi linterna hacia la fuente del ruido. Era una mesa de madera maciza, de comedor, cubierta por una lona gruesa y polvorienta. La lona se movía. La mesa no estaba siendo arrastrada por la tierra, sino por algo debajo de ella. Con cada movimiento lento y raspante, la lona se deslizaba, revelando una estructura ósea delgada y alargada, cubierta de piel tensa y grisácea, que parecía estirarse hasta el punto de la ruptura. No eran las extremidades de un animal, ni siquiera las de un humano, sino de algo diseñado para el arrastre y la ocultación. Una anatomía pesada y eficiente para moverse en la tierra. La sombra en el techo se mantuvo fija, su cámara invisible aún registrando mi pánico. Sabía que gritar o correr sin sentido sería inútil. Mi mente, entrenada en la racionalidad, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica, por reducir la escena a un truco o a una alucinación inducida por el aire viciado. Pero el hedor a podredumbre dulce y el frío antinatural eran demasiado reales. Me obligué a retroceder, poniendo la máxima distancia posible entre mi cuerpo y el arrastre de la mesa, y entre mi rostro y la sombra flotante. Mi retirada me llevó inevitablemente hacia el pozo circular de piedra negra que Montesinos había estado grabando durante 7 noches. Si la criatura estaba atrayendo a las víctimas, el pozo era el destino final. Me detuve en el borde, sintiendo la humedad del aire que emanaba de la abertura. El arrastre cesó en silencio. A la sombra, que había flotado inmóvil, comenzó a descender lentamente, como si una densa niebla negra se estuviera condensando sobre mí. La cámara que me apuntaba también bajaba, manteniendo el enfoque perfecto. En la oscuridad y el terror, mi mirada cayó sobre el panel de control, el pequeño monitor que había mostrado los pies del otro ser. El texto "Estoy cansado de grabar solo el pozo" seguía allí, pero mientras miraba, las letras parpadearon. El texto se reemplazó por un solo carácter, una línea vertical, corta y negra, seguida de un pequeño destello rojo, como un cursor parpadeando. Alguien estaba escribiendo. Me di cuenta de que mi única ventaja era la distracción. Tenía que obligar a la criatura, o al ser que manejaba la cámara, a concentrarse en otra cosa que no fuera mi agonía grabada. Busqué alrededor con el haz de mi linterna, buscando desesperadamente cualquier objeto que pudiera servir como señuelo. Encontré un tronco grueso de madera, quizás un fragmento de una viga caída. Lo levanté con un esfuerzo desesperado. Antes de que pudiera arrojarlo, la sombra se materializó parcialmente, no como un fantasma, sino como un colapso de la luz. Vi la forma de una mano, alargada y huesuda, emergiendo de la negrura, pero la mano no era opaca, era transparent, hecha de una sustancia parecida al humo condensado. No tocó el techo ni el aire, sino que pareció desgarrar la realidad para aparecer, y esa mano se movió hacia el cable de la cámara que estaba grabando mi rostro. Grité. Un sonido ahogado y raspado, y arrojé el tronco con toda mi fuerza hacia el pozo. No cayó dentro, sino que golpeó el borde de piedra con un ruido ensordecedor. El impacto fue suficiente para romper el tenso silencio. El arrastre del otro lado del sótano se reanudó, esta vez con prisa, un sonido desesperado de fricción. La sombra se inmutó, la mano nebulosa desapareció, y la criatura se retrajo un par de metros hacia el techo, como si el golpe en el pozo hubiera sido una ofensa directa o una amenaza. Aproveché la fracción de segundo de distracción. Corrí, no hacia la escalera, que seguía bloqueada por la masa oscura, sino hacia la dirección opuesta, hacia el rincón más alejado, donde el panel de control de la cámara misteriosa estaba empotrado. Llegué al nicho, encorvándome detrás de una pila de escombros de ladrillo viejo. La pantalla seguía parpadeando. Me agaché y logré agarrar el cable de la cámara subterránea, el delgado hilo negro que llevaba la señal a la pantalla. Lo alé con todas mis fuerzas. El cable se desprendió del panel con un chasquido eléctrico, y la pantalla se apagó por completo. Un grito, que no era humano ni fantasma,
sino una vibración sónica dolorosa estalló en el sótano. El sonido era tan agudo que mis tímpanos dolieron, y el suelo de tierra vibró bajo mis rodillas. La sombra se precipitó desde el techo hacia el lugar donde yo estaba, perdiendo toda su cohesión, convirtiéndose en una nube de oscuridad furiosa. Pero el arrastre pesado era más rápido. La mesa volcó con un estruendo, y lo que se escondía debajo se reveló. Era un cuerpo espantosamente alargado, vestido con ropas de trabajo gastadas, como un obrero o un conserje, pero su columna vertebral y extremidades estaban torcidas en ángulos que desafiaban la anatomía. Se movía reptando sobre el estómago, usando sus brazos absurdamente largos para impulsarse con una velocidad antinatural. Sus botines de cuero, idénticos a los que vi en el monitor, rasgaban la tierra. Lo reconocí. Era Javier Montesinos. No estaba desaparecido, estaba transformado, o poseído, o devorado y usado como un títere. Su rostro, si bien pálido y demacrado, conservaba la forma de la persona que apareció al final de la cinta 7, pero sus ojos estaban hundidos y carecían de pupilas, pozos negros vacíos que reflejaban la luz de mi linterna. Montesinos, o lo que quedaba de él, se impulsó hacia mí. No usaba el lenguaje, solo un siseo gutural. La sombra oscura, furiosa por la desconexión de la cámara, también se dirigía a mi posición, acercándose desde el aire. Estaba atrapado entre dos horrores, uno tangible y otro etéreo. Sabía que la fuga era la única opción. Dejé caer la linterna y el tronco, y me lancé hacia la escalera, usando la corta distancia ganada al desconectar el cable. Corrí, saltando sobre los restos de ladrillo. Justo cuando llegué al pie de la escalera, sentí un tirón feroz en mi tobillo. Montesinos me había alcanzado. Su mano huesuda y sorprendentemente fuerte me agarró, y el dolor que irradió fue físico y psicológico. Era la mano de un cadáver reanimado. Caí, arrastrado hacia la oscuridad y el pozo. Me revolví, golpeando el suelo con mis codos y talones, intentando zafarme. La sombra llegó al mismo tiempo. Se materializó por encima de Montesinos, como una especie de protección o guardián. El aire se cargó de electricidad y sentí una presión aplastante sobre mi pecho. La sombra no me tocó, pero se cernió sobre mí, su masa negra proyectando una frialdad insoportable. Entonces escuché de nuevo. No era el susurro, sino una voz clara, aunque distorsionada por la reverberación del sótano. Provenía de la sombra, pero no de una boca. Era una voz metálica, digital, como una grabación que reproduce el sonido en reversa y luego lo normaliza. La próxima vez, usaré un lente de ángulo amplio. La voz era la misma que había escrito el mensaje en el panel de control. No era la criatura que arrastraba a Montesinos, sino otra inteligencia, la que manejaba la cámara, el ser que habitaba la tecnología. Era un observador, un director de este teatro de horror. Usé mi otra pierna para patear el brazo de Montesinos con toda la fuerza residual que me quedaba. El agarre se aflojó, y logré arrastrarme 1 metro hacia la escalera. Montesinos soltó un siseo de frustración, y comenzó a reptar más rápido. La sombra se precipitó sobre mi espalda. Me impulsé hacia arriba, subiendo los escalones de piedra de 2 en 2, sin preocuparme por resbalar. El pozo de piedra negra, estaba quedando atrás. Detrás de mí, escuché el ruido de Montesinos chocando con los primeros escalones, incapaz de subir con su anatomía grotesca, solo arrastrándose y rasgando la piedra. Pero la sombra sí podía ascender. Llegué al portal del salón de lectura, saliendo de la humedad y el frío del sótano, a la luz débil de la planta principal. El aire aquí era más cálido, más respirable. Cerré la puerta de madera oculta con un golpe seco, y empujé los restos de ladrillo contra ella, una barricada ridícula contra lo que sabía que podía traspasar paredes. Miré a mi alrededor, jadeando. La cámara de la sombra, la que me había estado apuntando, ya no estaba en el techo, había desaparecido por completo. Y mi propia linterna, la que había tirado en el sótano, estaba ahora sobre el trípode original de Montesinos, en el centro de la sala de lectura, brillando hacia la puerta sellada del sótano. No había estado allí cuando entré. La inteligencia había subido antes que yo. Había colocado mi linterna como un faro para mi regreso o mi juicio. Mi corazón latía desbocado. Corrí hacia la ventana,
sabiendo que tenía que abandonar la casa de inmediato. Pero justo antes de saltar por el alféizar, mis ojos captaron algo. Sobre la mesa donde había estado el trípode de Montesinos, había una grabadora de audio digital, un modelo de alta gama que yo no poseía. Estaba encendida, la luz roja de grabación fija, y junto a ella, un sobre sellado. La curiosidad, mi eterna perdición, me obligó a acercarme. No podía simplemente dejar una nueva pieza de tecnología que grababa en una escena que la propia tecnología estaba manipulando. Tomé la grabadora, estaba caliente al tacto. La apagué rápidamente, esperando haber cortado el feed. Luego tomé el sobre. Estaba hecho de papel grueso y no tenía dirección. Low Avery. Dentro había una sola hoja doblada. No estaba impresa, sino escrita a mano con una caligrafía elegante y ligeramente anticuada. Muy diferente a la nota tosca de "No deben ver esto de la caja J8". El mensaje decía: "En gracias por la pila. Me ayudaste a ver lo que el pozo no me dejaba. Él está mejor abajo. Ahora, por favor, graba esto por mí. Estoy listo para el acto final. La puerta está abierta". Junto a la nota había una llave antigua de hierro forjado, pesada y ornamentada. No reconocí la cerradura. Mientras la sostenía, me di cuenta de la implicación del mensaje a la persona que dejó la pila y la nota. La misma que me había grabado en el sótano era la que controlaba a Montesinos, o al menos lo vigilaba, y estaba lista para lo que llamó el acto final. ¿Y qué puerta estaba abierta? Un grito desgarrador, metálico y lleno de dolor resonó desde el sótano. No era el siseo de Montesinos, era el sonido de un metal raspando violentamente contra la piedra. El suelo de la sala de lectura vibró con una intensidad brutal, como si algo gigantesco estuviera intentando abrirse camino. El olor dulzón y nauseabundo se disparó, volviéndose insoportable. Me di cuenta de que mi salida por la ventana me exponía a la calle sin protección. Necesitaba llegar a la puerta principal. Salí corriendo de la sala de lectura, la llave y la grabadora apretadas en mi mano, y me dirigí al vestíbulo. La vibración era constante. La casa entera temblaba. Llegué a la puerta principal, una pesada estructura de madera y hierro. Tiré del pestillo. Estaba abierto. Completamente. El aire fresco y el ruido de la ciudad, un soplo de vida me invadieron. Mientras salía, tropecé. Mi pie golpeó algo en el felpudo. Era un libro. No un libro cualquiera, sino un volumen encuadernado en cuero negro, muy grueso, con un título en letras doradas borrosas: Crónicas de la extracción. Low Levante. La portada estaba manchada de tierra húmeda. Al abrirlo, no había texto, solo diagramas complejos, fórmulas geométricas imposibles y un mapa detallado de los túneles subterráneos de la colonia Roma, con una décima roja marcada justo debajo de la casona. El mapa era reciente, y en ese mismo momento, mientras huía por la verja de hierro, vi una silueta en el balcón del segundo piso. Era un hombre delgado, vestido de manera formal, con gafas gruesas. Estaba quieto, observándome con una sonrisa tranquila. No era Montesinos. Este hombre sostenía un pequeño dispositivo, un control remoto. Levantó su mano libre y saludó con un gesto lento y ceremonioso. Luego, levantó el control remoto y presionó un botón. Un sonido seco, como un cañonazo, resonó en la casa. Miré hacia atrás, aterrado. Las ventanas del salón de lectura explotaron hacia afuera, y una nube de polvo espeso, de color carbón, brotó de la casa, envolviendo todo el frente. La explosión no fue de fuego o metralla, sino de una onda de choque sorda, acompañada por una liberación masiva de polvo fino y negro que envolvió la fachada de la casona. Me lancé la acera, cubriéndome la cabeza, sintiendo el impacto del aire caliente en mi espalda. El hombre del balcón no había volado la casa, sino que había detonado algo que dispersó una sustancia. Cuando el polvo comenzó a sentarse, la figura del hombre seguía allí, inmutable. Su sonrisa tranquila era la expresión más perturbadora de todas. Corrí sin mirar atrás, con la grabadora, el mapa y la llave pesada golpeándome contra la cadera. No paré hasta que estuve a 3 cuadras de distancia, mezclándome con la multitud indiferente de la colonia Roma
Busqué refugio en el primer café abierto, un lugar ruidoso y lleno de gente, donde la luz fluorescente y el olor a café quemado actuaran como un escudo contra el horror del sótano. Me senté en un rincón, intentando recuperar el aliento y procesar la aparición del observador. El hombre del balcón no era el terror, sino su agente. Era metódico, planificador, un tipo de horror que yo no había contemplado. Uno que utilizaba la tecnología, los explosivos y la planificación como herramientas para un fin desconocido. El mensaje en la nota: estoy listo para el acto final. Ahora adquiría un significado siniestro. La detonación del polvo fue solo la señal de inicio. Revisé mis pertenencias. La grabadora estaba apagada. El libro Crónicas de la Extracción seguía en mi mano. Y la llave de hierro forjado estaba fría. Lo primero que hice fue examinar el mapa del libro. No era solo un plano de túneles, sino un diagrama geológico detallado de las fallas subterráneas que atraviesan la Ciudad de México. La décima roja marcaba la casona, pero también indicaba una intersección crucial de 3 fallas tectónicas menores. Un punto de gran inestabilidad geofísica. Mi mente de periodista intentaba trazar la conexión. Las fallas, la inestabilidad, los golpes rítmicos en el sótano que sonaban como un martilleo desde el subsuelo. Estaba Montesinos en la casa porque era un punto débil en el planeta. Decidí analizar el contenido de la grabadora antes de hacer algo. Mazdan necesitaba saber que había registrado la persona del balcón antes de que yo llegara. Encontré un par de auriculares viejos en mi mochila y los conecté. Había una sola pista de audio, de unos 20 minutos. El sonido comenzó con un silencio profundo, solo roto por una respiración tranquila y controlada. Reconocí al instante el sonido ambiental del sótano, el eco hueco y la humedad. Luego, la voz, no la voz metálica de la sombra, sino una voz humana, profunda, con un acento culto y ligeramente europeo. Era la voz del hombre del balcón, el director. El sujeto ha sido catalogado, su nivel de resistencia es mínimo. Las grabaciones J8F fueron un señuelo efectivo. Pensó que estaba documentando, pero solo estaba invitando al anfitrión. Es hora de la fase de acondicionamiento. El corazón me dio un vuelco. Montesinos nunca tuvo una oportunidad. Él mismo había preparado su propia trampa. La grabación continuó. Se escuchaba el arrastre, el siseo gutural de Montesinos, el que yo había presenciado, pero en este contexto no sonaba agresivo, sino domesticado, como un animal siendo guiado. El director, con calma absoluta, daba instrucciones a Javier. Concéntrate. Necesitas mover el trípode al borde. La cámara debe tener una vista limpia del orificio. No te distraigas con los ruidos. Luego, el director se dirigió a la sombra. Y tú, querido huésped, mantente invisible. Solo responde a la frecuencia. Necesitas generar la coerción suficiente para que se mueva, pero no lo asustes demasiado. Queremos que siga grabando. Me di cuenta de que los 3 habían estado allí abajo juntos. Montesinos, el esclavo arrastrante, la sombra, el coaccionador invisible y digital. Why el director, el hombre del balcón, orquestando todo desde la oscuridad. El pozo era el escenario, y la grabación, el medio de control. La grabación se cortó brevemente, y luego volvió con un cambio en el tono del director. Ahora sonaba más entusiasmado. Llegó un nuevo invitado. Es el periodista inesperado. Parece que las copias filtradas sí funcionaron. Necesito que hagas el contacto inicial, pero no la extracción. Queremos que sienta la obligación de regresar. Usa el medio. Él entiende el concepto de cámara encendida. Ese fue el momento en que me grabaron con la cámara subterránea. El director lo había planeado todo, desde la pila AA en el escalón hasta la nota. Él me quería ya y me había usado, y yo había sido el tonto que había caído en la trampa, creyendo que estaba investigando una historia antigua. La grabación seguía. Se escucharon mis gritos en el sótano, el ruido del tronco golpeando la piedra. La voz metálica de la sombra diciendo: a la próxima vez, usaré un lente de ángulo amplio. Y luego, la voz del director, riendo suavemente en perfecto: el miedo amplifica el vínculo. Javier regresa en: es hora de que cumplas tu misión final. Él no puede irse sin la llave. La llave es la excusa. Sube y déjala en el umbral. Y no olvides la crónica. Él necesitará el mapa
La grabación terminó con el sonido de pasos subiendo la escalera de piedra. No los arrastres de Montesinos, sino los pasos firmes y rápidos del director. Había subido, me había dejado la nota, el libro y la llave, y me había visto huir desde el balcón, esperando que yo tomara el cebo. Me quité los auriculares, sintiendo un sudor frío en la frente. No era un caso de fantasmas, sino de manipulación sobrenatural organizada. El director, quienquiera que fuera, no buscaba asustar sino reclutar, o peor, utilizar la energía psíquica del terror para algún propósito. Admiré la llave. Era la llave que Montesinos, guiado por el director, me había dejado. El mensaje decía: la puerta está abierta. La pregunta era: ¿a qué puerta abría esta llave? El libro, Crónicas de la Extracción, era la clave. Era un grimorio encubierto, con diagramas que parecían fusionar la arquitectura antigua con la energía telúrica. Revisé las primeras páginas del mapa. El mapa mostraba no solo los túneles de la Roma, sino una serie de cavidades desconocidas debajo de la casona, todas convergiendo en un punto exacto, en el pozo. Y en el margen del mapa garebotido, a mano, encontré una pequeña inscripción: la llave del centro. Me levanté del café. La decisión tomada tenía que volver, no por el periodismo, sino por la supervivencia. Si el director me había dejado la llave, era porque me quería involucrado en el acto final. La detonación de polvo en la fachada había sido el inicio. Tenía que saber qué puerta abría esa llave. Regresé a la colonia Roma, abordando el sector desde una calle paralela. Me acerqué con cautela, usando la cubierta de los árboles. La casona ahora parecía diferente. El polvo negro se había asentado, cubriendo los ladrillos y la acera, dándole a la casa un aspecto quemado, como si hubiera sido afectada por una tormenta de ceniza. La policía no había llegado, lo que confirmaba que el evento había sido discreto, un acto planeado para no alertar a las autoridades. Entré por la puerta que había dejado abierta. El interior estaba en silencio absoluto, un silencio que era una ausencia, no una calma. El salón de lectura estaba tal como lo había dejado, salvo por la densa capa de polvo negro que cubría todas las superficies. La linterna seguía en el trípode, apuntando a la puerta cerrada del sótano. Me acerqué a la linterna. Bajo su luz, el polvo en el suelo del salón de lectura no parecía carbón, parecía polvo muy fino de hematita, un mineral de hierro que algunas tradiciones esotéricas asocian con la intensificación de las vibraciones terrestres. El director había esparcido mineral sobre un punto clave. Caminé por el salón, buscando la cerradura que correspondiera a mi llave de hierro. Probé en los armarios, en los restos de estanterías Sanadan. La llave era grande y antigua, diseñada para una cerradura robusta. Me detuve en el centro de la sala, justo donde el trípode había estado fijo en las grabaciones de Montesinos. La X, en el mapa de Crónicas de la Extracción, estaba en el centro de la casa, directamente sobre el pozo. Me agaché y quité el trípode de en medio. El suelo de madera era antiguo, pero una sección central de unos 2 metros cuadrados parecía haber sido reemplazada o tratada. La palpé y sentí una línea de corte muy sutil, como la tapa de una trampilla. Proyecté la luz de mi linterna sobre esa área. En un rincón de la sección de madera había una cerradura hundida, pequeña y oxidada, pero la forma del ojo era exactamente la misma que la punta de mi llave de hierro forjado. Era la llave del centro. Con un temblor de anticipación, insert, la llave, encajó perfectamente en Guirí. Hubo un clic metálico resonante, y la trampilla de madera se liberó. Usé los dedos para levantar el borde y empujé hacia arriba. El aire que salió de la abertura no era frío, era cálido, viciado, con el mismo hedor dulzón. La trampilla reveló un hueco rectangular, un tiro vertical de unos 2 metros, que terminaba en un rellano de piedra. No era parte del sótano principal. Era un acceso directo a las profundidades de la casona, que el mapa llamaba la cámara de extracción. Descendí con cautela. La cámara era pequeña, con paredes revestidas de ladrillo nuevo y cemento. En el centro había una estructura que parecía un motor o un generador antiguo, ruidoso y vibrante, conectado con cables gruesos a las paredes. Y allí estaba el director, el hombre del balcón. Estaba parado junto al motor, manipulando un panel con medidores y luces parpadeantes. Vestía un traje de tweed impecable, y sus gafas reflejaban la luz del motor. Se giró hacia mí, sin sorpresa,
como si hubiera estado esperando pacientemente mi descenso. Eduardo Guzmán, bienvenido a la cámara de extracción, dijo con una sonrisa, su voz tranquila y medida resonando sobre el zumbido del motor. Me preguntaba cuánto tardarías en usar la llave. Lo que estás viendo no es un motor, es una resonadora telúrica, y lo que esparcimos en la casa no fue polvo, sino catalizador. Estamos a punto de abrir el pozo de verdad. Me mostró el panel de control. Un medidor marcaba una lectura altísima y un cronómetro digital corría en cuenta regresiva. Faltaban menos de 5 minutos para el acto final. Montesinos fue el anfitrión inicial. Continuó, ajustando un dial con precisión. Ahora, con la vibración inducida y el catalizador, lo que reside en el fondo del pozo va a ascender, pero necesitaba un catalizador humano más fresco para el registro. Alguien con una fuerte presencia psíquica. Me temo, señor Guzmán, que ese es usted. Lo que subirá no es una sombra, sino algo mucho más antiguo. Y usted será la grabadora. Antes de que pudiera reaccionar, el director retrocedió y accionó un interruptor de palanca. El motor rugió y las paredes de la cámara empezaron a temblar violentamente. La vibración abre la fisura y el pozo es la boca de esa fisura. Tienes 2 minutos para ascender o para verlo todo, si es que puedes. El precio de la verdad es a menudo la vida, Eduardo. Disfruta de la vista. La vibración se hizo insoportable, arrojándome al suelo. El techo sobre la cámara de extracción se agrietó y el polvo fino comenzó a caer. Miré hacia arriba, justo a través del hueco abierto, y a lo lejos escuché el siseo gutural de Montesinos, regresando, reptando, acercándose a la trampilla abierta, ansioso por su acto final. El motor seguía rugiendo y el pozo estaba a punto de desatarse. El estruendo de la resonadora telúrica me taladraba los oídos. Caí sobre el piso de concreto, mis sienes palpitando bajo la intensidad de la vibración. El director me miraba con una expresión de curiosidad científica, como un entomólogo observando la agonía de un insecto. El cronómetro marcaba 1 minuto y 40 segundos. La trampilla de madera sobre mí se agitaba con el sonido del arrastre de Montesinos. Estaba claro que el director no planeaba ascender conmigo. Su misión era la apertura, no la huida. ¿Qué es esto? ¿Qué estás abriendo?, grité por encima del rugido del motor, intentando inyectar algo de racionalidad en la locura. El director se acercó, inclinándose para que pudiera escucharlo. La extracción, Eduardo, la Ciudad de México está construida sobre un campo de energía psíquica densa, un legado de civilizaciones antiguas y sacrificios olvidados. El pozo es un punto de convergencia, un drenaje. Lo que hay abajo no es un demonio, sino una forma de vida que se alimenta de la vibración del terror. Cuando la vibración alcanza el pico, sube. Es la entidad que controlaba la sombra. Nosotros solo le facilitamos el camino y grabamos su emergencia. Señaló un punto en la pared donde había una pequeña cámara de vídeo de alta definición, fija, y apuntando directamente al hueco del techo, donde yo acababa de descender. Tú eres el cebo y la grabadora. Tu pánico será la nota final. El último registro en mi colección. Me levanté de un salto, ignorando el dolor y la nazona. No iba a ser parte de su experimento. Mi mirada se posó en el panel de control del motor. Había un gran botón de apagado, protegido por una cubierta de plástico, pero la vibración hacía imposible apuntar con precisión, y el director se interpuso en mi camino. Lo siento, Eduardo. Este ciclo debe completarse. 25 años de preparación han llegado a esto, dijo, y por primera vez, su voz adquirió un tono de euforia desmedida. La casa no censuraba el horror, lo incubaba, y ahora eclosiona. Me abalancé sobre él. Mi ataque fue torpe, impulsado por el miedo. Lo empujé contra el resonador, el calor del metal quemándole el tweed. Él gritó de sorpresa y se tambaleó. Aproveché el segundo de ventaja para lanzarme hacia el panel de control. El cronómetro marcaba 40 segundos. Justo cuando mi mano se acercaba al botón de apagado, el arrastre de Montesinos se intensificó arriba. La trampilla se levantó con un chirrido de madera desgarrada. Vi la figura deforme de Montesinos asomarse por el agujero. Sus ojos huecos me fijaron, y su cuerpo comenzó a descender rápidamente por el hueco. Sus extremidades largas y retorcidas
encontrando agarre en los ladrillos. El director se había recuperado. Me agarró por el cuello de la camisa, intentando alejarme del panel. Forcejeamos brutalmente, el aire denso y caliente llenando mis pulmones. En la lucha, mi mano se deslizó, y en lugar de presionar el apagado, golpeé uno de los diales de precisión. Un medidor saltó al máximo. «¡Estúpido! ¡Lo has acelerado!», gritó el director, con el pánico tiñendo su voz. El resonador emitió un chillido agudo, y las luces de la cámara de grabación parpadearon violentamente. El cronómetro se detuvo en cero. En el mismo instante en que el motor alcanzó su punto máximo de resonancia, Montesinos cayó sobre el rellano de piedra con un golpe seco. Nos separó, interponiéndose entre el director y yo, pero Montesinos no nos atacó. Su cuerpo se puso rígido, su cabeza se inclinó hacia un lado, como si la alta frecuencia lo hubiera paralizado. Luego, el pozo. Un sonido emergió de las profundidades del sótano que superó al motor y a nuestros gritos. Un sonido de succión masiva, como si la tierra estuviera exhalando un aliento de millones de años. Miré hacia arriba, hacia la apertura del salón de lectura. El hueco del pozo, situado a unos metros, estaba visible. Y del pozo surgió una columna de vapor denso, de color amarillo verdoso, seguida inmediatamente por algo sólido. Era algo orgánico y geométrico a la vez, no una figura, sino una estructura, una masa de quitina negra y brillante, compuesta por ángulos rectos y superficies lisas, que giraba sobre sí misma mientras ascendía. No tenía ojos ni miembros reconocibles, solo una multiplicidad de bordes afilados. La criatura, la verdadera entidad que controlaba la sombra, era pura forma matemática del horror. El director, al ver su propia creación manifestarse, no mostró miedo, sino una reverencia abyecta. Se arrodilló, extendiendo sus manos hacia la trampilla abierta. «Está aquí. La extracción es un éxito». La cosa ascendió rápidamente, llenando el espacio del salón de lectura con su presencia. La sombra, la oscuridad flotante que me había aterrorizado antes, ahora parecía una mascota diminuta, materializándose en un rincón y observando. Montesinos, al ver la criatura, rompió su parálisis, soltó un gemido que sonó como un metal retorciéndose y comenzó a arrastrarse desesperadamente lejos del pozo, intentando esconderse detrás del resonador. Pero la criatura no lo atacó. La entidad se concentró en la cámara de alta definición que el director había dispuesto. Su masa giratoria se inclinó ligeramente y un extremo afilado se acercó a la lente. En ese momento, la cámara falló, el feed se cortó y una descarga eléctrica hizo que las luces de la cámara de extracción se apagaran en oscuridad total. Solo el rugido decreciente del motor, que empezaba a sobrecalentarse y a fallar. El director gritó, no por miedo, sino por la pérdida del registro. La señal, la grabación final. No podemos perderla. Me arrastré en la oscuridad, buscando desesperadamente el botón de apagado. Necesitaba silenciar la máquina que había convocado a esa cosa. Mis manos tantearon la superficie metálica del panel. Encontré el botón y lo presioné con todas mis fuerzas. El motor gimió, escupió una bocanada de humo espeso y se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Solo quedaba el sonido de mi respiración y el ligero crujido de la madera sobre mí, donde la entidad se movía. Tenía que salir en la única ruta, era el hueco abierto. Me impulsé hacia arriba, agarrando el borde de la trampilla. Justo cuando estaba a punto de izarme, sentí un agarre firme en mi tobillo. Era el director. Note IRAs. La grabación debe continuar, susurró, su voz ahora tensa por el pánico real. Forcejeé contra él, estaba demasiado cerca del agujero, demasiado cerca de Montesinos, que seguía escondido y gimoteando. En la lucha, recordé el objeto en mi bolsillo, la llave de hierro forjado. Con un movimiento rápido, la saqué y apuñalé la mano del director que me sujetaba. Él soltó un grito agudo de dolor y me soltó. Me levanté por el hueco, saliendo de la cámara de extracción al salón de lectura. La escena que me recibió era de caos absoluto. La entidad se había movido del pozo, dejando un rastro de humedad y una sustancia viscosa sobre el suelo de madera. Estaba flotando en el centro del salón, su forma geométrica pulsando, y la sombra ahora bailaba alrededor de ella como un satélite.
La luz natural que se colaba por las ventanas rotas de la fachada era absorbida por su masa negra, y la cámara de la sombra me apuntó. La pequeña cámara digital que me había grabado en el sótano, la que había desaparecido, ahora estaba suspendida en el aire, sostenida por la propia sombra que la había traído al salón. El lente me enfocó, y sentí un escalofrío de reconocimiento. La sombra no era la entidad, sino su extensión, su ojo tecnológico. Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Si la criatura se alimentaba de la grabación y el terror, tenía que destruir el medio. Corrí hacia el trípode de Montesinos, donde mi linterna aún brillaba. La sombra se movió con una velocidad inhumana. Me interpuso en el camino. Su masa gelatinosa se expandió para bloquear mi acceso. Sentí el frío intenso, el mismo que me había advertido Ramos Porró esta vez. Era una pared física de vacío. Vi la grabadora digital que había recuperado. La saqué de mi bolsillo. Era el último registro, el que contenía la voz del director. Si la tecnología era su lenguaje, yo usaría su propia voz contra ellos. La sombra se acercó. Levanté la grabadora. No tenía tiempo para reproducir el audio. Simplemente la encendí y la arrojé con toda mi fuerza hacia la criatura. La grabadora golpeó la masa oscura con un impacto seco. No la atravesó, sino que se hundió en ella, como si estuviera golpeando melaza. Y en ese momento, el audio se reprodujo automáticamente, el volumen al máximo. El salón se llenó con la risa eufórica del director. «La extracción es un éxito». El sonido de la voz humana, grabada, resonando en el corazón de la sombra, tuvo un efecto devastador. La entidad y la sombra se contrajeron simultáneamente. La sombra gimió, y la voz metálica volvió, pero esta vez era un tartamudeo confuso y lleno de estática. El volumen de la grabación se amplificó hasta volverse insoportable para mí, pero para la entidad era un ataque directo. La sombra soltó la cámara y se desintegró en una nube de ceniza negra que cayó sobre el piso de hematita. La entidad geométrica se sacudió violentamente, perdiendo su cohesión. En su furia desorientada, un fragmento afilado de su masa se separó y se dirigió a la cámara. J8 Sukuwe, la sombra, había dejado caer. El fragmento golpeó la cámara con precisión, destrozándola en pedazos, como si el propio miedo hubiera destruido el medio que lo contenía. En ese instante de distracción caótica, corrí hacia la puerta principal. Escuché el grito agonizante del director desde el hueco, un lamento ahogado que sugería que Montesinos lo había encontrado. No my retro. Salí de la casa por segunda vez, cubierto de polvo negro y con el corazón en la garganta. Esta vez, sin embargo, llevaba algo más en el libro: el mapa y la llave, que ahora sabía que era la llave para una puerta que no debía abrirse jamás. Corrí, alejándome de la casona mientras escuchaba un último sonido. Un golpe metálico seco, seguido de un silencio que duró demasiado. El silencio final que solo precede a la conclusión brutal. Llegué a mi departamento, cerrando la puerta con 4 vueltas de llave. Intenté ordenar mis pensamientos. El director estaba muerto. Montesinos había sido devuelto a su estado de marioneta y la entidad había sido obligada a retirarse. Pero la sombra había roto el último medio de grabación, J8. El último objeto en mis manos era el libro de las crónicas de la extracción. Lo abrí en la última página, que había pasado por alto. No era un diagrama, sino un texto mecanografiado, un epílogo del director. Decía: la entidad ha comprendido el concepto de registro y retención. Necesita un anfitrión que entienda el medio para su permanencia. Los J8, N, o eran suficientes. El próximo ciclo no será filmado, será transmitido, y el lugar de la próxima extracción es un espacio con una fuerte resonancia histórica y una gran audiencia. El anfitrión debe ser capaz de narrar su propia caída. Debajo del texto había un mapa diminuto con una sola X. Una X que no marcaba la colonia Roma, marcaba mi dirección, mi edificio, y junto a ella, la fecha de hoy, escrita con tinta roja brillante. El papel con la décima roja sobre mi dirección no era una amenaza, era una sentencia. El director había muerto, pero su obsesión por la extracción y el registro había encontrado un nuevo camino a través de mí. La entidad, esa masa geométrica de terror puro, había aprendido que la grabación y el anfitrión eran cruciales para su manifestación. Y ahora,
Yo era el anfitrión perfecto en un periodista de archivos clasificados, obsesionado con narrar lo que no debe verse. Sabía que huir era inútil. La entidad no seguía las leyes del espacio físico, seguía las leyes de la resonancia y la tensión. Si me había elegido, cualquier lugar al que fuera se convertiría en el nuevo punto cero. Mi única esperanza era combatir la extracción en mi propio terreno, con mis propias herramientas, antes de que el ciclo se completara. Eran las 3 de la tarde. El sol de la Ciudad de México bañaba mi sala, pero el ambiente se sentía helado, como si la casa de la colonia Roma hubiera dejado una capa de su frío en mí ahí. Me di cuenta de la implicación del epílogo en la entidad. No solo quería una grabación, quería una transmisión a una gran audiencia. Mi trabajo, mis plataformas, mis oyentes, éramos el medio final para su manifestación total. Comencé a desmantelar mi departamento. No buscaba una defensa física, sino una purga tecnológica. Desconecté mi computadora, arranqué los cables de internet y envolví todos mis dispositivos de grabación en láminas de plomo, que usaba para proteger mis archivos de interferencias electromagnéticas. Sabía que la sombra usaba la energía digital. Tenía que aislar el área. Mientras trabajaba, noté un detalle espantoso. La llave de hierro forjado que me había salvado del director se había incrustado ligeramente en mi palma durante la pelea. La saqué al mirarla. Vi que la llave no era simplemente un objeto. Estaba grabada con las mismas espirales primitivas que había visto en el revestimiento del pozo. Y al tocarla, sentí una vibración sutil. Un zumbido de baja frecuencia que resonaba con el tic-tic, tic que había escuchado en las cintas. La llave era un amplificador, un conducto. Corrí al baño y la arrojé al inodoro, tirando de la cadena repetidamente hasta que desapareció en las tuberías de la ciudad, esperando que el vasto sistema de drenaje diluyera su poder. Regresé a mi sala y me senté. La única forma de evitar el registro de mi caída era no grabar, pero la única forma de advertir a alguien era hacerlo. Estaba atrapado en la paradoja del director. El silencio en el departamento era opresivo. El reloj marcaba las 10 de la noche. Estaba esperando la inminente llegada de la entidad, el acto final que había sido programado para mi ubicación. Abrí las crónicas de la extracción una última vez, buscando cualquier debilidad en el plan del director. El capítulo final del libro contenía una sola línea de texto en latín que no había traducido antes. Silentium, fractura. El silencio es la fractura. La entidad se alimentaba del ruido, del terror grabado y del pánico amplificado. La sombra solo podía manifestarse a través de la tecnología que registra la vibración. Ann comprendía en sí. Lograba crear un silencio absoluto y sostenido, un vacío sónico y digital. La entidad se fragmentaría o se disiparía, incapaz de anclarse. Justo en ese momento, el primer signo de su llegada. Los susurros volvieron, no a través de los auriculares, sino desde las paredes mismas. Voces ininteligibles, múltiples, suaves pero persistentes, filtrándose a través del yeso y el cemento. El murmullo de millones de almas en pena que resonaban en el subsuelo de la ciudad. El aire se hizo frío al instante. En mi sala, la sombra comenzó a formarse en el rincón más oscuro, cerca del escritorio donde solía grabar. No era la sombra de antes, era más densa, más rápida en consolidarse. Era la extensión de la entidad, lista para encender el equipo. Salté de mi silla y me dirigí al rincón. La sombra me esperaba. Levanté mi mano no para atacar, sino para un gesto de rendición. No voy a grabar, dije, mi voz extrañamente firme. No hay audiencia, no hay registro. La sombra ignoró mis palabras. Se elevó, y una mano nebulosa y transparente comenzó a extenderse hacia mi equipo de audio que yo había dejado en la sala como cebo. La sombra quería restaurar el feed. Rompí el silencio. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, no de terror, sino de furia, un grito primario y brutal. Y luego comencé a golpear, usando un bate de béisbol que guardaba para defensa personal. Destrocé mi mesa de trabajo, luego mi estantería de libros, cada golpe resonando con estruendo, buscando reemplazar el murmullo de la entidad con un ruido caótico y humano. La sombra se detuvo. El ruido abrupto y no ritualizado parecía confundirla. El murmullo se cortó. El silencio
La fractura no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de su sonido, del eco rítmico del terror. La sombra se retrajo, pareciendo dolida por el ruido. La figura oscura comenzó a disiparse, volviéndose más débil como tinta diluida. Pero entonces se manifestó la entidad, no a través del subsuelo, sino a través del medio más insidioso. El televisor de mi sala, que había olvidado desconectar, se encendió solo, la pantalla de plasma brillando con una estática blanca y ruidosa. La entidad no emergió físicamente. Apareció en la pantalla. La estática se condensó en una imagen. La forma geométrica pulsante, Dicutina Nagra, que había visto en la cámara de extracción, estaba atrapada en la pantalla, pero no por debilidad, sino por elección. Había encontrado el medio definitivo, la transmisión de masas, la pantalla omnipresente. La voz digital y metálica resonó desde los altavoces del televisor inmensamente amplificada, penetrando mi cráneo. El narrador está aquí, en la audiencia, está encendida. La sombra, reformada cerca del televisor, se dirigió a mí, y esta vez se manifestó por completo. No era solo oscuridad. Era Montesinos, el cuerpo retorcido y desfigurado, pero ahora, en lugar de arrastrarse, se movía rítmicamente, como un autómata. Tenía un solo objeto en sus manos en mi teléfono móvil, que yo había olvidado en el cargador. Montesinos, bajo el control de la sombra, me apuntó con la cámara de mi móvil. El lente se encendió y vi mi rostro pálido y sudoroso reflejado en la pantalla. La luz roja parpadeó en transmisión en vivo. La entidad en la pantalla de plasma se hizo más clara, casi tridimensional. Estaba lista para salir al mundo a través del feed. No podía apagar el teléfono sin arriesgarme a ser atacado por Montesinos. El ruido no funcionaba. El silencio era la única respuesta. Me dirigí hacia la pantalla de plasma, hacia la entidad que se movía dentro. Mis manos tomaron los bordes. Sentí el calor eléctrico del aparato, la vibración del terror digital. Cerré los ojos, ignorando el ruido y el miedo, enfocándome en el concepto del vacío, de la ausencia total. Silentiam est fractura. Susurré, golpeando la pantalla con mis puños cerrados, una y otra vez, hasta que el cristal se hizo añicos. La explosión fue silenciosa para mí, solo un destello blanco. La entidad soltó un aullido de estática purulenta, que duró solo un segundo. La imagen se rompió en un mosaico de color, y luego se apagó. El impacto físico de destruir el medio fue real. La sombra, Montesinos, cayó al suelo, el cuerpo inerte, el móvil rodando lejos de sus manos. El aire volvió a la normalidad. El frío desapareció. Quedé de rodillas en el piso roto, jadeando. La extracción había sido interrumpida. Montesinos, al fin, estaba en paz, su cuerpo roto tendido en mi sala. Revisé el móvil. La aplicación de grabación estaba abierta, pero el feed se había cortado en el momento exacto en que la pantalla se rompió. No había nada que ver. La entidad se había borrado a sí misma. Me levanté, cubierto de polvo de matita que había traído de la casona y de fragmentos de cristal. Miré el cuerpo de Montesinos. Sabía que no podía llamar a la policía. Tenía que borrar todo rastro de mi implicación. Hoy, un año después, estoy aquí. Javier Montesinos fue reportado como desaparecido sin rastro. La casona de la colonia Roma fue demolida por riesgo estructural. El exfuncionario Ramos desapareció poco después de filtrarse las cintas. Y yo, Eduardo Guzmán, seguí con mi vida, como si nada hubiera pasado. Pero no puedo evitar la sensación. La entidad aprendió que la grabación es el medio why mi historia. La narración de mi terror es el combustible. Por eso, he decidido contar esto, no como una grabación, sino como una advertencia. Porque sé que si la sombra no pudo registrar mi final, intentará grabar el de ustedes. Y sé que si el ciclo se rompe, la entidad aún busca un nuevo anfitrión. Escuché un leve zumbido en mi estudio. Miré a mi alrededor. Era la grabadora de audio que había usado para esta narración. Estaba conectada, funcionando perfectamente, a pesar de que la había apagado minutos antes de iniciar la historia. Y en la pantalla digital parpadea una luz roja. No la luz de grabación, sino la de transmisión en vivo. Mientras termino esta frase, la luz se vuelve fija. White detrás de mí, en el rincón más oscuro,
siento el aire helarse. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.